Una vez más, la historia se repite. El Barcelona gana 4-3 a Celta de Vigo en Montjuïc con otro escándalo arbitral en el último suspiro, porque ya no sorprende, ya no escandaliza, ya ni siquiera disimula. Esta liga tiene dueño, pero no por méritos deportivos, sino por la obscena entrada en escena de los mismos de siempre. Un club manchado, una organización arbitral y un sistema mediático que lleva años dando asco. Lo que se vivió hoy fue literalmente un capítulo más de la serie que ya todo mundo conoce, porque el penalti señalado a Dani Olmo en el minuto 98 tras una caricia cuando ya estaba en el suelo es de los que marcan época, de esos que no ves ni en juveniles, un contacto leve que no desequilibra a nadie y que el VAR, ese mismo VAR que desaparece cuando le conviene, decidió señalar. El árbitro Mario Melero López, el VAR Carlos de Cerro Grande, dos nombres que ya nos sorprenden cuando hay que salvar al club del estado. El Celta y Borja Iglesias se marcaron un partidazo, pero cuando factores externos se involucran, pues la situación es insostenible. Y no solo fue el penaltito, es que el partido fue una masterclass de cómo proteger a un equipo desde todos los ángulos posibles. Porque si hablamos de agresiones, lo de Rafinha hoy fue de cárcel. Primero le suelta un manotazo a Iago Aspas y el árbitro con toda su cara le saca amarilla. No roja, no expulsión, no igual de riguroso que con otros jugadores, amarilla, como si fuera un empujón normal. Y por si fuera poco, minutos después le grita en la cara al colegiado. ¿Y qué hace Melero? Nada, absolutamente nada, porque este caballero tiene carta blanca para agredir a su antojo. Mientras a uno lo echan por levantar la voz contra la injusticia, al otro lo premian con penaltis y estadísticas. Ya lleva 15 goles y 11 asistencias en la liga. Pero lo que más lleva es protección mediática, porque hoy cuando agredió a Aspas, ¿saben cómo lo tituló la prensa? Encontronazo entre jugadores. Ese es el nivel de una prensa que si tuviera algo de dignidad, al menos callaría. ¿Y qué decir de Íñigo Martínez? Porque ahí está otro capítulo del escándalo. El defensa vasco derriba a Durán cuando se iba solo hacia portería. Último hombre, falta táctica y roja clara, pero el árbitro no pita nada, y el VAR, como era de esperar, ni aparece. Esta misma jugada, pero con Dani Olmo como víctima, sí fue sancionada hace semanas. La diferencia, hoy el infractor llevaba la camiseta azulgrana. Y así es como se construyen campeones en una liga podrida, con criterios que dependen del escudo, con reglamentos que se aplican solo si llevas blanco. Y si esto te pareció mucho, pues hay más. Szczęsny, que hoy volvió a regalar goles como en el primero de Borja Iglesias tras una salida de patio de colegio, también se sumó a la fiesta de la polémica, porque golpeó con el puño a un jugador del Celta cuando cabeceaba dentro del área. Un manotazo claro, penalti de manual, pero otra vez silencio. Ni árbitro ni VAR. El mismo Szczęsny que hace un tiempo cometió una falta similar y sí fue penalti. ¿Por qué esta vez no? Fácil, porque la víctima era un jugador del Celta y el agresor vestía de portero del club intocable. Lo que antes era falta, hoy es acción de juego o residual. Y lo peor es que no se esconden, lo hacen en la cara de todos. Y si todo esto te suena exagerado, pues el balance de VAR esta temporada lo deja aún más claro. El Barcelona ha tenido 6 decisiones a favor y solo 1 en contra. El Atlético 2 a favor y 4 en contra. Y el Real Madrid, ojo, 0 a favor y 7 en contra. Repito, 0 a favor. ¿De verdad seguimos creyendo que el caso Negreira fue cosa del pasado? ¿De verdad alguien puede mirar estos números y no ver lo evidente? El club del estado, ese que pagó más de 8 millones al vicepresidente del comité arbitral, sigue operando en las sombras. Y hoy el VAR volvió a activarse solo cuando tocaba salvarles el pellejo. Gol de Rafinha 4-3 y pitido final. Una película que ya hemos visto tantas veces que ya ni sorprende, solo provoca náuseas. Y para que no falte el toque de humor negro, las tendencias en redes sociales al finalizar el partido fueron las de siempre. Penalti, Barcelona y robo. Todo el mundo ve lo que está pasando. No engañan a nadie. Pero como decía un sabio, el problema no es que te roben. El problema es que encima se rían en tu cara. Porque hoy no solo se llevaron los 3 puntos, se llevaron otro pedazo de credibilidad de esta competición que ya hace tiempo dejó de merecerse el nombre de liga profesional. Y ya para terminar, hoy se lesionó Lewandowski, que tuvo que salir de cambio. ¿Importó? Para nada. Porque cuando tienes al VAR de tu lado, puedes jugar sin delantero, sin defensa, sin entrenador. Incluso puedes permitirte que tu técnico raje del calendario en la previa y que el club lo respalde con comunicados institucionales. Aquí todo vale, todo suma. Todo está diseñado para que la maquinaria funcione. Y si para eso hay que alargar partidos 8 minutos sin explicación, pues se hace. Porque en esta liga el tiempo no lo decide el reloj, lo decide el escudo y ese escudo hoy volvió a ganar.